para lo que son los sindicatos y uniones trabajadoras de Aruba, que se logren acuerdos donde vayamos más cercana a la postura de las empresas junto con la de los trabajadores. El proceso fue bastante fluido, digamos, no fue peleado, digamos, subimos de acuerdo bastante rápido. Con la experiencia que tengo del anterior, que fue también un contrato colectivo de 4 años, puedo decir que los tiempos en que llegamos a un acuerdo fueron rapidísimos, o sea que la verdad es que nos pusimos de acuerdo empresas y sindicatos de manera muy rápida. Nosotros realmente apoyando, digamos, a lo que fueron las exigencias del contrato colectivo, como empresa lo que esperamos en retorno es que cumplamos ambos lados, en el sentido de que nosotros lo único que esperamos de nuestros colaboradores es que hagan su trabajo, que estén contentos, que estén bien, y nosotros por nuestra parte pues cumplir con lo que nos corresponde con respecto a ellos. Esto es lo que nosotros esperamos. Especialmente a los delegados, que son las personas que se han tomado, trabajan y aparte de eso se han tomado el tiempo para dedicarle a la firma del contrato colectivo, a estudiar los artículos que se iban a modificar, y también porque son los que motivaron a los demás empleados a aceptar este acuerdo. Y de manera muy especial, pues como lo dije en la entrevista anterior, al representante de la FTA que vino como Rudy Germán, que creo que fue una persona decisiva para que se tomaran las decisiones a las que hemos llegado finalmente. Pero seguro de nos banda, nos dice que nos está sumamente satisfecho con el proceso de negociación y también el resultado que nos logra. E seguro a negociação que nós podemos estar satisfeitos de para o que trata esse conteúdo desse mês nós logra para aumentar o salário, não? O qual para nossa prioridade agora que dando a situação econômica tanto local como internacional, onde o tipo tem toque custo de vida subindo, para nós prioridade no momento na aqui da direita é condição primário de qual é o salário, e esse aí nós logra também. Nós podemos falar de aumento de total de 1,75% em 4 anos, e com o compounding effect também aumento de 12,3%. Seguramente que essa que logra fortificar, quizás não está cobre full o custo de vida, pero sim está fortificar a posição de trabalhador para o poder de compra, o qual para nós está sumamente importante no momento aqui. Então, seguro que está é mais largo, mas está mais largo que normalmente nos afirma. Normalmente pode ser uma de 2 ou 3 anos, e aqui nós vamos para um de 4 anos. Mas a dor que bota aí um aumento não basta sólido, bota mais confiança de uma temporada mais larga. Nós, time negociador está Rudy Germán, que lamentavelmente durante um quebrante, saúde chiquito e não pode estar presente conosco, mas de qual é essa que está sua última negociação também para Barcelona, para ela negociar aqui nada, e está trabalhando com pensão, entrando em 1 de janeiro, pois lamentavelmente não pode acompanhar-nos para a firma, mas seguro danke grande na Rudy, como também o resto do time negociador, nos delegados, que também assentam na mesa de negociação, e também a gerência de Barcelona, que mostra na willingness para nos por chegar no resultado que o partido por estar satisfeito de